Para empezar vamos a hacer nuestro primer trabajo en primitivas. O sea, con estos elementos, recuerden los que los sacábamos de la barra de objetos. Y vamos a hacer una especie de carrito de juguete, uno muy sencillito, ¿no? Lógicamente en este momento vamos a utilizar las herramientas más esenciales. Para realizar un objeto ya a nivel más avanzado tenemos que utilizar prácticamente todos los atributos de modelado que tiene el programa, pero eso lo hemos de hacer más adelante. En este momento el propósito es ir analizando qué es lo que más podemos hacer con estos elementos que tenemos aquí, ¿no es cierto? O sea, explotar de la mayor manera posible nuestra interfaz. Entonces, vamos a seleccionar, ¿no es cierto?, en primera instancia, uno de los elementos que encontremos en el menú. A ver, vamos a analizarlo. Voy a dejarle aquí desplegado el panel de las primitivas para ir analizando qué es lo que tenemos. El primer elemento que vamos a construir va a ser la rueda. Y para hacer la rueda nosotros tenemos que analizar, como en la gran mayoría de cosas que se van a realizar en el software, qué es la figura que más se asemeja a este elemento como tal. Entonces, lo primero que vamos a realizar es la llantita de la rueda, y muchos escogen en primera instancia para hacerlo, por ejemplo, un toroide, ¿no es cierto? Un torus que dice aquí. Ya, entonces miren, cuando nosotros lo sacamos, claro, aparentemente esto nos sirve para construir una llanta, pero esto es como una boya, si ustedes se dan cuenta, no tiene mucha, no tenemos mucha manipulación de apariencia como para una figura real. Entonces voy a seleccionar y voy a borrar la selección, y presiono el backspace, o en su defecto presiono el delete y le borro al elemento. Entonces la figura más idónea para hacer esto puede ser un tubo. Ya, entonces vamos a sacarle un tubo, y este sí que me sirve como la figura base. Ahora bien, recuerden una cosa que les va a acompañar en el transcurso de todo este proceso en el trabajo con el cinema. Siempre nosotros los objetos los modelamos en el sentido lógico de la ubicación de los objetos. Esto quiere decir todo lo que es horizontal, ¿no es cierto?, ubicado en X, todo lo que vaya atrás, ¿no es cierto?, que sea en el sentido de Z, hacia donde apunte la flecha azul. Eso quiere decir que si, por ejemplo, voy a sacar una figura, un maniquí por el momento, y voy a ocultar esta para que me entienda mejor. Fíjense en que el maniquí, ¿no es cierto?, el momento de su construcción, este me ayuda bastante para explicarles el espacio. Fíjense en que los piecitos están apuntando hacia adelante. ¿Y cómo me doy cuenta que están apuntando hacia adelante? Porque el eje Z me está apuntando hacia acá, ¿no es cierto? La flechita me está apuntando hacia atrás. Siempre la flecha Z, ¿no es cierto?, del plano de construcción, esto se denomina plano de construcción, siempre va a apuntar hacia atrás. Esto tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, de esa manera es como nosotros nos vamos a organizar en la interfaz. Voy a borrarle esto, ¿no es cierto? Voy a volverle a visualizar. Como ustedes ven, para mostrar o visualizar una primitiva, damos clic en este vistito que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y el momento que nosotros seleccionemos al elemento como tal, nos damos cuenta que en la parte inferior nosotros tenemos sus atributos, como les había explicado anteriormente. Estos atributos como tal a mí me van a permitir realizar cierto nivel de configuraciones. En primera instancia nosotros tenemos esto que es la orientación. Muchas de las primitivas tienen en primera instancia eso, porque nosotros pudiéramos hacer una rotación manual para pararle a la ruedita. De esta manera, seleccionando la herramienta de rotación, pasando el cursor sobre el eje que queremos que rote, moverle, ¿no es cierto? Y si queremos una rotación exacta, presionar Shift hasta que ustedes ven en el centro se marca el eje de rotación. Voy a deshacer, porque sin embargo muchas de las primitivas voy a volverlas a seleccionar. Como les decía, tienen sus grados de orientación y esto nos ayuda muchísimo. Fíjense, si es que yo despliego, aquí tenemos las coordenadas de orientación. En este caso, para que quede parada, ¿no es cierto?, me funciona bien
En cualquiera de los casos, más o menos X. Por el momento me da lo mismo. Fíjense que hay una cosita nada más que cambia, que es esta especie de guías que tenemos aquí. Son como que variar, ¿no es cierto? Entonces, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es irle configurando para que esto sea una figura más suavizada. Ahora, voy a ponerle en display el sombrero Borat líneas para que ustedes vean la cantidad de segmentos que tiene esta figura, ¿no es cierto? En este caso no tiene tantos segmentos y por ende no es tan suavizada la misma. Si es que nosotros nos damos cuenta, aquí en sus atributos nos está dando la cantidad de segmentos. Aquí dice Rotation Segments, dice que tiene 16 segmentos de rotación. Esto, si es que tienen versiones anteriores del programa, va a variar, ¿no es cierto? Esto he evidenciado que en la versión 19 creo que tiene 32 niveles de segmentos en rotación. Ahora bien, como ustedes se dan cuenta, esto hace que la figura sea más áspera porque los segmentos son polígonos o caras, como también habíamos visto antes. Si es que yo le subo la cantidad de segmentos, se van a dar cuenta. Por ejemplo, le pongo unos 32, miren que se suaviza más la figura. Mientras más segmentos tenga en una figura, más suavizada va a ser. Ahora, ¿cómo yo muevo esto de manera directa para no estarlo haciendo aleatoriamente? Por ejemplo, así digamos, digo, no, son 10 segmentos, no, mejor pongámosle 12. No, mejor, chuta, no está bien, mejor pongámosle 15. No, entonces allí nos vamos a demorar mucho. Para hacerlo de una manera más rápida, en cualquiera de las opciones que tenga esta doble flecha, nosotros podemos hacer lo siguiente. Dar clic en el valor, ¿no es cierto? En el intermedio de las flechas puede ser, y sin soltar el clic arrastrar para arriba o para abajo, ¿no es cierto? Sin soltar el clic arrastramos para arriba o para abajo y con eso estamos aumentando la cantidad de segmentos en un objeto. Fíjense que al momento, cuando yo aumenté la cantidad de segmentos, ahora tiene 66, ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes vean pertinente, yo le voy a dejar en 60 para tener un valor más preciso. Ya el elemento se ha suavizado. Recuerden, mientras más segmentos en esta categoría de casos, nosotros vamos a poderle suavizar más al objeto. Sin embargo, esto tiene una condicionante también. Mientras más cantidad de segmentos tenga un objeto, primero va a ser más difícil de manipular a futuro cuando ya estemos haciendo cosas más avanzadas. Y segunda, que es una de las cosas más importantes, cada segmento pesa más. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, cuando ustedes ven los videojuegos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los juegos de PlayStation 3 o los juegos de ordenador, ustedes ven que las figuras no son tan perfectamente definidas. ¿Por qué razón? Porque lo que procuran los videojuegos, los de consolas y demás, es tener una calidad aceptable, ¿no es cierto? Un buen modelado, pero procurando tener una menor cantidad de polígonos posible para que el videojuego se reproduzca de una manera más rápido. Recuerden, mientras más segmentos, el objeto va a pesar más. En este momento está corriendo súper bien. Miren, la interfaz ni se atora ni nada. Es porque apenas tenemos un objeto. Pero imagínense ir agregando. En este pequeño ejercicio que estamos haciéndolo como inicial, ya se van a dar cuenta la cantidad de cosas que se van a ir incorporando. Entonces vayan sumando segmentos. Ya, voy a ponerme en las 4 vistas porque lo más recomendable es aprender a trabajar con las 4 vistas. En una vista frontal voy a ver también que mi ruedita está muy ancha. Entonces, asimismo como nosotros configuramos los atributos desde la parte del gestor de atributos, las primitivas en particular, y digo solo las primitivas, tienen estos nodos. Estos nodos son prácticamente lo mismo de una manera unificada de lo que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si yo paso el cursor sobre este nodo, miren, le estoy bajando la altura y aquí también se me está modificando el valor. Es porque es exactamente lo mismo, sino que desde un controlador, desde pantalla. Ahora, claro, para que esto sea una llanta como tal, necesitamos que tenga más suavizado las intersecciones, ¿no es cierto? O sea, las esquinas. Entonces, para eso tiene esta opción. En español, ustedes esta opción que dice Fillet la encuentran como canto. Si nosotros activamos Fillet o canto, fíjense que se va a ir suavizando el borde. Y asimismo le puedo aumentar la cantidad de segmentos.
Voy primero a aumentarle el radio, ¿no es cierto? Que es como la expansión del canto. Le voy a aumentar un poquito y ahora sí le voy a aumentar la cantidad de segmentos a nivel del fillet o canto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este momento sí que se ha suavizado. Como es una rueda para un carrito clásico de juguete, le voy a hacer un poquito más delgada. Y viéndole desde una vista lateral, le voy a bajar un poquito también el radio, esto que se denomina radio interno. La rueda, el tubo está configurado por defecto por dos categorías, radio interno y radio externo. Entonces allí está más o menos como querría que se complemente. Entonces le voy a poner Global Shading normal para que se vea y ya tendríamos la primera parte. Entonces de este le voy a dar doble clic y le voy a poner un nombre, por ejemplo, llanta. Es importante acostumbrarnos a ponerle nombre a los elementos porque ya se van a dar cuenta que a medida que nosotros vayamos avanzando van a tener una montonera de elementos tenaz y sí se pueden ir confundiendo. Entonces, para la siguiente parte que vamos a hacer, que va a construirse como el aro de la llanta, nosotros vamos a duplicar este elemento. Nosotros podemos duplicar el elemento de dos maneras. La forma que yo más habitúo a hacerlo es seleccionando el objeto, presionando control y sin soltar el control doy clic y arrastro para abajo o para arriba, cualquiera que sea el caso, y con esto duplico. O simplemente presionando control C, control B también, ¿no? Pero ustedes pueden ver la que más se habitúen. Yo ya me he acostumbrado a control y arrastrarlo. Cuando yo le cojo el control y arrastrar, voy a darle doble clic. Le voy a seleccionar esto, su nombre, le voy a poner aro. Y ahora a este elemento le voy a bajar su fillet, ¿no es cierto? Su canto, le voy a desactivar. Ya, una vez que le he desactivado el canto, aparentemente parece que regresamos al punto de origen. ¿Y por qué pasa esto? Es no porque no hemos hecho nada, sino porque la figura del aro se superpuso a la otra que está más definidita. Miren, si yo le oculto, está allí montada una sobre otra el aro. ¿Y es por qué razón? Porque en un programa 3D nosotros no es que tenemos capas, sino que es cómo se van distribuyendo los objetos de acuerdo a cómo los vamos fijando en nuestra escena. Ya, aquí se me movió un poquito el rato que le moví el mouse, entonces le voy a poner view y le voy a poner frame default. Ya, bien, entonces ahora, como esto es parte del aro, lo que voy a hacer es reducirle un poquito el tamaño. Miren, le estoy reduciendo. Aquí nosotros estamos viendo como tal como está quedando. Básicamente yo les recomiendo que la vista en perspectiva ustedes no la trabajen para organizar y colocar cosas, sino más que nada para ver el resultado final. La vista en perspectiva es muy engañosa y eso ya se van a dar cuenta un poquito más adelante. Entonces le voy a reducir el tamaño, le voy a reducir el radio interno, voy a ponerle de pronto aquí un World Shading Lines para verle mejor definido a lo que estoy haciendo. Ya le bajo el radio interno y el radio externo también le voy a bajar. De pronto esto me sirve moviéndole desde acá mejor. Ya esto depende de cómo se vayan habituando. Entonces miren, allí yo ya tengo la siguiente figura. Chicos, traten de que los elementos no se les mueve. En este caso, fíjense en que aquí yo estoy trabajando en las posiciones, tanto para este como para este, en las posiciones centrales 0, 0, 0. Esto es recomendable también trabajar en un inicio de cada forma en los elementos centrales y luego les van distribuyendo, moviendo como ustedes deseen. Bien, vamos entonces al siguiente elemento. Pilas, por favor, que esto ya es un poquito más complejo. Vamos a hacerle los radios de la llanta como tal, o de la rueda. Entonces, vamos para eso a sacar un cilindro. Y el cilindro asimismo tiene sus atributos. Cada una de estas, reitero, tiene sus atributos que lo hemos de ir viendo como que cada vez más adelantito. Entonces vamos a bajarle el radio. Le bajo el radio. Entonces le voy a poner un radio, no sé, de unos 5. Un poquito menos también. Ya creo que de 2 está bastante bien. Entonces, una vez colocado esto, le voy a bajar la altura
el height, porque si no está traspasándole al objeto, miren allí. Y ya tengo uno de estos radios. Ahora pilas por favor con lo siguiente que voy a hacer. En una vista lateral, porque si no se me va a cambiar esto, me va a salir un resultado muy aleatorio. Voy a empezar a duplicarle los cilindros y voy a construir los radios. ¿Cómo lo hago esto? Voy a presionar control, arrastro para abajo, control, arrastro. Por un acaso, chicos, si es que arrastran mucho, si es que arrastran no con cuidado, esta flecha, si ven como que se hace como para abajo, eso quiere decir que el objeto va a quedar subordinado y eso no nos sirve en este momento. Cojan, arrastren en control, arrastren y que la flecha quede horizontal mismo, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que es un elemento independiente todavía. Bien, entonces en ese caso ya lo he duplicado y me cercioro de que esté resaltado el eje rojo, ¿no es cierto? O el eje que le hace ver a la rueda, al radio que se está rotando lateralmente. Tengan cuidado que no se mueva desde el centro, porque si lo hacen desde aquí va a moverse aleatoriamente. Eso no les va a funcionar. Entonces hago que se resalte desde aquí, empiezo a rotar. Después de que ya empiece a rotar un poquito, presiono la tecla Shift para que se anclen los grados de rotación. Entonces allí se van a dar cuenta que se rota más preciso. Y ya, después de eso suelto el clic y suelto el shift. Miren, ya tengo las dos. Ahora, para hacerle más rápido el proceso, voy a seleccionar los dos radios, clic en el primero, shift clic en el último, control arrastro. Y ahora ya tengo dos. Estos dos los voy a rotar a sí mismo, presiono shift para que se me rote más preciso. Y ya, ahí están, miren. Ahora selecciono todos estos, clic en el primero, shift clic en el último, control y arrastro. Ya, ahora esto le voy a hacer nuevamente un poquito más. Si quieren le hacen de una manera más libre, si no, así. Y allí está, miren. Allí tenemos ya todos los elementos que corresponden al radio de la llantita, ¿no es cierto? Miren, ahí tengo todo establecido y básicamente también para que no me estorbe mucho en la interfaz, voy a agruparle todo esto. O sea, no le voy a fusionar todavía porque eso ya viene más adelante, pero voy a seleccionar todos estos para agruparlos. Por un acaso, para ir haciendo selecciones múltiples. Si es que quieren seleccionar algo de corrido, clic en el primero, shift clic en el último, seleccionan todos los elementos en conjunto. O si es que quieren hacer una selección más selectiva, pueden hacerlo presionando clic en el primero y digamos que ahora quiero seleccionar este. Entonces presiono control o comando dependiendo del sistema operativo. Y control y control y control. Así voy haciéndolo. O la tercera opción es arrastrar una selección sobre todo. Ahora, una vez hecha la selección sobre todo, presiono el comando Alt y la tecla G. Alt G, ¿no es cierto? Y con esto estoy agrupando los elementos. Esto quiere decir que es como una especie de que le mete dentro de una carpetita, a pesar de que no es tanto así. Y miren, si es que yo doy clic en este botoncito más, puedo desplegar y allí tengo los elementos, ¿no? Si es que por un acaso alguno de estos se les fue de más, no hay ningún problema, pueden dar clic y arrastrarle para afuera y le sacan del grupo, ¿no? Lo deshice y le voy a poner esto como radios. Ya, ahora, ¿esto qué me permite? Me permite que yo a estos elementos los pueda mover ya en conjunto, no a todos de una manera individual. Miren, selecciono la carpeta, se me selecciona todo en conjunto. Tengan cuidado, por favor, y cerciórense para que no se les no tengan resultados que no quieren o no sepan qué es lo que pasa, que siempre en este proceso esté seleccionado esta herramienta, que no se seleccione ninguna de estas otras herramientas porque estas todavía no se van a activar en el proceso que estamos trabajando. Entonces esta es la herramienta de modelado general. Entonces solo esta tiene que estar activada por el momento, si no, no les va a funcionar. Y por ejemplo, en este momento me voy a la herramienta de mover. Fíjense, estoy en el plano de construcción lateral, apuntando donde está apuntando la flecha, y le voy a mover un poquito más afuera. Le muevo un poquito más afuera y bueno, lo voy a hacer desde acá para que le vean mejor. Voy a poner un Color Shading Wireframe para que vean más o menos por dónde se está ubicando. Y ya miren, allí ya tengo básicamente casi la ruedita. Voy a ponerle una tapita. Voy a sacar entonces otra primitiva. Las tengo acá.
Entonces voy a sacar un disco, por ejemplo. Saco un disco que es una figura muy plana. Le voy a rotar a sí mismo más X. Y le voy a poner, le voy a bajar su radio. Lo puedo hacer, ya saben, desde aquí. O lo puedo hacer directamente desde sus nodos, ¿no es cierto? Sus nodos internos, ¿ya? De pronto le subo un poquito la definición. Ya van a entender, a pesar de que estos bordes como que están entrecortados no se van a ver, pero sí me ayuda en la definición luego del exportado. Entonces le voy a aumentar la cantidad de segmentos. Aquí están los segmentos de rotación. Ya, le aumento entonces más del radio hasta que le recubra. Y de pronto, bueno, de ahí le pueden dar un poquito más de detalles si es que quieren. Le ponen de pronto una esferita. Esta esferita le bajamos el radio, no sé, le bajamos el radio, le aumentamos un poquito los segmentos para que se vea más construida, le muevo un poquito para afuera y le bajo un poquito el tamaño, ¿no es cierto?, de la manzanitas. Ya, entonces, miren, allí ya he construido la primera parte, que es la ruedita. Ya en las siguientes partes vamos a seguir construyéndole el resto de partes que corresponden al carrito como tal. Por favor, esto simplemente para guardar, presionan control S y le ponen un nombre, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner aquí en una carpetita, por ejemplo, le voy a poner carrito. Voy a darle doble clic y le voy a poner carrito. Ya, esto entonces guárdenlo súper bien para que sigamos trabajando en este mismo documento el resto de partes, chicos, en las siguientes clases. Muchas gracias.